Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 19 de mayo del 2017. En el calendario de Jehová es Shabbat 23 de Iyar del año 5778. Hoy tenemos una porción doble y de hecho vamos a terminar este Shabbat con el libro de Levítico. Las porciones se llaman Bejar, que significa en el monte, y Bejucotai, que significa por mis regulaciones. La porción es de Levítico 25:1 a Levítico 27:34. Hoy, este Shabbat, estamos en la cuenta 35 del Omer. Faltan exactamente 15 días para la celebración de Shavuot. Y esta noche nos acompaña la alumna de la Universidad Teológica Shofar, Vanessa Ordóñez. ¿Cómo estás, Vane? Bien, pastor, muchas gracias. Muy agradecida de la oportunidad que nos da de poder estar aquí compartiendo de la palabra. Bienvenida, Vane. Y hoy vamos a ver una porción muy importante. Vamos a comenzar con Levítico 25. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Por el 7º año de la tierra tendrás descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segaréis, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer. A ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Seguimos? Perdón. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Ok, en esta porción vamos a ver un tema muy importante. De hecho, cada año, los últimos Shabbats hemos estudiado y hemos puesto mucha atención a esta porción de la Escritura con el mismo tema, porque es un tema que no es muy conocido y del cual tenemos que hablar porque es importante para todos nosotros. Entonces, el tema del día de hoy son los ciclos del 7. Los ciclos del 7 son los ciclos de cuentas de 7 que Dios estableció en la Escritura. Vamos a ver los 3 más importantes. 2 de ellos se encuentran en esta porción exactamente. Uno de ellos, el primero, ya lo tocamos los Shabbats anteriores con el descanso o el Shabbat.
Entonces vamos a dar un repaso porque es muy importante toda esta sección con la cual tenemos que entender que Dios estableció el descanso por alguna razón. Entonces, los ciclos del 7 comienzan en Levítico 23 del 1 al 3. Entonces, el primer ciclo de 7 que Dios estableció de descanso es en Levítico 23 del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ok, entonces el primer ciclo de 7 son los 7 días de la semana, en los cuales dice la palabra que 6 días son para trabajar y el 7º es de descanso. El descanso de este primer ciclo de 7, ¿para quién es? Para nosotros. Para nosotros, es el descanso para el hombre. Entonces, el primer ciclo de 7, que es el Shabbat, es descanso para el hombre. Y todo esto Dios lo estableció comenzando en Génesis 2 del 1 al 3. Entonces vamos a leer esta porción. Génesis 2 del 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos en Levítico y en Génesis 2 que el Shabbat es el día de reposo que Dios estableció. Después de 6 días de trabajo, el 7º es de descanso para el hombre. Entonces vemos en la Escritura, por ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo les haré descansar, precisamente se estaba refiriendo al día de reposo. Otra porción de la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús era el Señor del día del reposo. Entonces, todo apunta al descanso que Dios había preparado para el hombre desde el principio. Lo vemos en Génesis 2. Entonces, es algo muy importante. Desde el principio, Dios estableció un día de descanso para el hombre. Vemos en el versículo 3 de Génesis 2 que Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa esto para nosotros, Vane? Que Dios haya bendecido y santificado el día de reposo. Pues en realidad es que el Señor, como lo dice la palabra santificar, lo apartó y es un momento en el que tenemos que también, a veces las personas nos cuesta un poquito de entender que debemos de aprender a darle su lugar a Dios, a saber que Él es nuestro Señor, que es nuestro Dios y que podemos aprender a descansar en Él. Porque muchas veces cuando las personas estamos muy ensimismadas en nosotros, creemos que tenemos la solución, ¿no? Bueno, lo relaciono mucho de esa manera porque no sabemos que el Señor tiene la supremacía de todo lo que sucede en nuestra vida, en nuestras acciones, y es entonces cuando muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera sin saber que en Él podemos encontrar el descanso. Es algo muy importante. Dios precisamente nos enseña primero a descansar de nuestras obras y precisamente como Vane acaba de mencionar, bendijo este día como un día especial y lo apartó, que significa santificar. Entonces es un día bendecido y apartado.
Este día que es bendecido y apartado es una señal que Dios da al hombre para precisamente, como acabas de explicar, Vane, nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Y muchas veces esto nos cuesta mucho trabajo, porque precisamente lo que explicabas, y un poco a manera de testimonio, antes de conocer a Dios, nosotros creíamos que teníamos que encontrar la forma de resolver todos nuestros problemas. Pero la Biblia nos enseña que hay un Dios que es santo y perfecto, que es misericordioso y que quiere que a través de nuestra relación personal con Él también aprendamos a confiar en Él. Entonces, ¿a ti te costó trabajo empezar a entender esta relación de confianza con Dios? Mucho. Sí, definitivamente es complicado porque cuando menos me doy cuenta me topo con que otra vez quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y el aprender a reposar es aprender a buscar primero su voluntad en la situación en la que te encuentres, ver primero qué es lo que el Señor dice, qué es lo que Él prepara y después actuar conforme a lo que el Señor establece. Eso es lo más complicado, ¿no? Sí. Porque primero quiero verla, se me olvida a veces consultar y empiezo a tomar decisiones. Y ya que empiezo a ver que todo se viene encima, digo, a ver, momento. Esto era lo que el Señor quería y yo lo quise hacer de diferente manera. Y entonces es entender de una forma tan simple que antes que suceda, más bien antes de tomar cualquier decisión, la mejor forma de solucionar una situación es consultar a Dios. Sí, es algo muy importante. Nuestra fe también es una forma de dar testimonio de esta confianza en Dios, y muchas veces, aún ya en la fe, nosotros queremos resolver todo lo que se presenta y, como tú dices, no damos tiempo a preguntarle al Señor qué es lo más conveniente, qué es lo que tenemos que hacer, y la guía del Espíritu Santo es muy importante. Entonces, aprender a reposar no solamente es apartar un día para nuestro descanso, pero también es entregarle toda nuestra confianza a Dios y también aprender a consultarle antes de tomar decisiones. Entonces, como tú dices, es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque normalmente nosotros, nuestra primera reacción es hacer algo para solucionar el problema, pero no nos damos tiempo de consultarle a Él. Algo que es muy interesante y hemos estado estudiando en todas estas porciones de la Torá, los últimos Shabbats, es que, por ejemplo, fue algo que Moisés aprendió a hacer con Dios. Él aprendió a tener paciencia y cada situación que se presentaba, vemos que él preguntaba a Dios qué es lo que tenía que hacer. Cada porción de la Escritura donde vemos que el pueblo se rebelaba o se ponían de alguna manera rebeldes contra lo que Dios estaba decidiendo, él siempre consultaba a Dios antes de tomar una decisión. Entonces es algo que la misma Torá nos enseña que debemos de hacer y es muy importante. Todas estas porciones son especialmente para nuestra instrucción, para aprender a tener este tipo de relación con Dios. Entonces, vamos ahora a regresar a la porción donde iniciamos. Ya leímos Génesis 2 del 1 al 3, Levítico 23 del 1 al 3. Pero ahora vamos al libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios reveló para el futuro. Vemos que este día de descanso es un ensayo
para algo que viene en el futuro. Levítico 23 del 1 al 3 estábamos leyendo que eran santas convocaciones. Y lo importante del Shabbat, apuntando precisamente para el día de reposo, para Dios es tan importante que la nombra dentro de las santas convocaciones. Tenemos 7 fiestas de Jehová, pero cuenta el Shabbat como una santa convocación. Entonces vamos a Apocalipsis 20 del 1 al 8 y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, a los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ok, entonces en esta porción vemos repetidamente un ciclo de 1000 años. Ok, este ciclo de 1000 años representa el Shabbat milenial, que es donde dice que todos los creyentes, cuando seamos reunidos con nuestro Mesías, vamos a estar aquí en la tierra reinando por ¿cuánto tiempo, Vane? 1000 años. Entonces, cada ensayo, cada Shabbat, realmente estamos aprendiendo a descansar confiando en nuestro Dios, pero es solamente un ensayo, porque cuando venga precisamente estos últimos 1000 años, cuando venga Cristo, nos reunamos con Él y cumplamos este milenio reinando aquí en la tierra, serán exactamente los 7000 años que Dios estableció como plazo para la humanidad. Entonces, estos últimos 1000 años son como el Shabbat, el séptimo día, y cada vez que nosotros dejamos de trabajar y apartamos porque Dios lo santificó, lo bendijo, entonces estamos ensayando para estar en la presencia de nuestro Mesías por 1000 años, reinando aquí en la tierra. Y es algo muy importante. Todo lo que estableció Dios al principio tiene un propósito. Entonces, ese propósito lo vamos a ver cumplido precisamente en el reino milenio. Y ahorita vamos a ver más adelante en los ciclos de los 7, a partir del segundo ciclo y el tercer ciclo de 7, cómo toda esta estructura se une para poder entender estos ciclos que Dios estableció. Pero lo importante aquí es ver que va a haber un último milenio, que es el equivalente al Shabbat, donde vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Ese tiempo que dice la Escritura de Satanás, Vane, ¿dónde va a estar Satanás? Va a estar preso. Va a estar preso y cuando termine ese ciclo de los 1000 años, el último milenio, el séptimo milenio o el Shabbat milenial,
¿qué va a pasar con Satanás? Va a ser otra vez, lo van a soltar nuevamente y va a confundir a las naciones. Entonces, lo que va a suceder es que durante ese milenio Satanás va a estar en prisión, al final de los 1000 años va a ser suelto y va a ser cuando va a reunir a todos los que se rebelen contra Dios Para la batalla. para intentar destruirnos, y es donde finalmente Dios va a derrotar a todos sus enemigos. Entonces, el primer ciclo de 7 es el Shabbat, es el séptimo día, el día de reposo para el hombre. Entonces vamos al segundo ciclo de 7, y es precisamente parte de la porción que acabamos de leer. Leíste en Levítico 25, del 4 al 6, que este Shabbat era descanso ¿para quién? Para la tierra. Entonces, este segundo ciclo de 7 se llama en hebreo Shemitah. Y su propósito, Dios lo estableció para hacer descansar la tierra. Entonces, durante un ciclo de 6 años se labraba y se cosechaba la tierra, pero al séptimo año se dejaba descansar. Entonces, ¿cuál era el propósito? Bueno, dentro de obviamente el Señor es el creador de todo y Él tiene el conocimiento de también cómo funciona la tierra. Entonces, dentro de eso algo que llama mucho la atención es que el Señor, dentro de esta porción de la Escritura en Levítico 25, les dice que el sexto año el Señor va a dar bendición para 3 años. Entonces, es bien interesante cómo el Señor les dice, les enseña cómo trabajar y cómo cuidar la tierra. Y les enseña a depender de Él. Les enseña a confiar en Él y decirles que Él los va a sustentar, porque hasta el año 9 es cuando ellos iban a poder seguir comiendo de lo que les había dado en el año 6. Entonces es bien importante cómo el Señor les dice, y en esta misma porción que abarca esta enseñanza, les dice, ¿no?, que lo tienen que guardar y que si no se están rebelando contra su voluntad. Algo importante que mencionas es la palabra confianza, y es exactamente lo mismo que el primer ciclo de 7, que es el Shabbat. Tenemos que aprender a confiar y descansar en Dios. Entonces, lo mismo, el Shemitah o el séptimo año, el reposo para la tierra, tenía que ver con aprender a confiar en Dios. Entonces se cosechaban 6 años, y los 3 años siguientes de lo que se cosechó el año 6, dejando reposar la tierra, si ellos eran obedientes a Dios, iban a poder comer de la tierra los 3 años siguientes. Entonces, todo se trataba de dejar que la tierra se regenerara y fuera más productiva. Y es bien bonito como lo dice en Levítico 25, 18. Dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obras y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Entonces, ¿qué nos dice este texto, Vane? Porque lo que acabas de decir es muy importante. Primero está diciendo lo que Él estableció, y luego nos explica que si obedecemos, vamos a estar seguros. Eso es algo bien interesante, porque normalmente creemos que en nuestras manos está todo lo habido y por haber, cuando en realidad nosotros no tenemos el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero el Señor promete y dice, si tú haces como yo te digo, tú vas a estar seguro porque yo soy quien está por ti. Eso es algo bien importante y bien interesante que a veces no creemos, y aún esa es una forma de darle su lugar al Señor como Señor de nuestra vida.
Es algo importante. Hay muchos mandamientos que son condicionales. Solo podemos recibir la bendición si hacemos exactamente lo que Dios estableció. Entonces, por ejemplo, tenemos honra a tu padre y a tu madre, porque si lo haces, vas a alargar tus días sobre la tierra. Quiere decir que si no honramos a nuestros padres, pues no vamos a vivir tantos años como Dios lo estableció si obedecemos ese mandamiento. Este mandamiento también es condicional. Entonces, si queremos vivir seguros, tenemos que guardar sus ordenanzas y sus estatutos. Y lo más importante, dice ahí, ponerlos por obra. Entonces, es oír y obedecer. Es escuchar la palabra y ponerla por obra. Es algo muy importante. Entonces, sí, efectivamente, toda esta porción es muy importante precisamente por todos esos detalles. Aprender a confiar en Dios y recibir la bendición si obedecemos. Es algo esencial y es una parte central de lo que nos enseña la Torá en la Escritura. Y algo que también dentro de lo que aquí nos dice es cuando habla acerca del vender las tierras, nos hace una connotación el Señor bien interesante, porque de Él es la tierra en realidad. Nosotros somos forasteros y estamos en esta tierra de paso, pero Él es el Señor de la tierra. Él la creó. Sí, es bueno, eso que acabas de mencionar lo vamos a ver reflejado de una manera mucho más clara en el siguiente ciclo de 7. Entonces vamos a pasar al último ciclo de 7, que es el año jubileo. En hebreo es la palabra Yobel. Y vamos a leer la porción que corresponde al último ciclo de 7. Vamos a leer Levítico 25, empezando del 8 en adelante. ¿Qué dice Vane? Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, y producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. El tercer ciclo de 7 es el jubileo. ¿Y a cuánto equivale el jubileo según la Escritura, Vane? A 50 años. 50 años.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso en Shabbat Torah, gracias por acompañarnos. Y estábamos viendo en el segmento anterior, Vane, estábamos hablando del tercer ciclo de 7, que era, dijimos, el jubileo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca del jubileo? ¿De qué trataba este ciclo de 7? Cada año 50, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, había restitución de tierras, había libertad a los cautivos también, a los que se habían vendido por alguna razón a alguno de sus hermanos. Venía esa como remisión, ¿no? En la que el Señor les permitía, porque ahí era lo que mencionábamos en el periodo pasado, ¿no? Que el Señor de la tierra es Dios y que nada, aún la repartición de la tierra no era perpetua, porque la tierra es le pertenece a Él, exactamente. Algo muy importante, vean, el primer ciclo de 7 es el Shabbat, es descanso para el hombre. El segundo ciclo de 7 es el año Shemitah, que es descanso para la tierra. Pero luego viene el tercer ciclo, que es 7 de 7. Son 7 años en 7 ciclos, son 49, y el año 50 es de restitución. Es algo muy importante porque ahora ya no solamente era el descanso para el hombre y el descanso para la tierra. Por ejemplo, lo que explicaste, pero de una manera vamos a profundizar un poco más para que sea más claro la bendición del Yobel o jubileo. Por ejemplo, si tú tenías una deuda de 50,000 pesos y de repente llegaba el año jubileo, si tú ya habías pagado la mitad, en el año jubileo, a la persona a la cual debías esa cantidad, declaraba saldada la deuda. Entonces ya no tenías el compromiso de pagarle. ¿Con qué propósito? Dios había establecido esto para hacernos flojos y desobedientes, para que nosotros aprendiéramos a no cumplir con nuestra palabra. No, es algo bien, bien importante porque ahí dice la Escritura en esta porción que estamos leyendo hoy, que dice que no se enseñoreará cada uno de su hermano. No, eso es algo bien importante porque el Señor no nos hizo para que seamos Señor uno del otro. Eso ya vino después de que el hombre pecó, pero el Señor de todo es Dios. ¿Ok? Entonces, dentro de su misericordia, Él quiere que sigamos siendo iguales. No solamente a sus ojos, sino a los ojos de nuestro prójimo. Entonces, para que yo no fuera eternamente sobre de ti, sobre tus compromisos o deudas, Dios estableció el jubileo como parte de su misericordia para que volviéramos todos a ser iguales. Por ejemplo, si yo por alguna necesidad vendía una porción de la tierra, la Escritura establece que, por ejemplo, si yo era de la tribu de Rubén, para que yo no perdiera mi heredad y fuera igual a las demás tribus, el matrimonio tenía que ser entre hombres y mujeres de la misma tribu, para que al casarse no perdiera territorio alguna tribu. Entonces, toda esta cuestión de la igualdad entre los semejantes, entre el hombre y los demás las demás personas, Dios estableció el jubileo para que, a pesar de los momentos difíciles, al año 50 todos volviéramos a ser iguales. Si yo vendí mi propiedad, al año 50 me tenían que regresar mi propiedad. Si yo debía dinero, se cancelaba la deuda y todo comenzaba de ceros. Era como un ciclo en el cual Dios establecía la libertad y la sanidad para comenzar un nuevo ciclo
pero siendo todos iguales, permaneciendo el equilibrio entre nosotros como seres humanos, para que no hubiera precisamente esta cuestión de que había más poderosos que se enseñoreaban de los más débiles. Entonces, es una porción que nos enseña no solo de la misericordia, sino de la igualdad. Es un tema muy importante para Dios. Ante los ojos o a los ojos de Dios, todos somos iguales. Todos somos pecadores, necesitamos reconciliación con Él, pero al igual todas las cosas que rigen en nuestra vida tienen que volver en ciclos de limpieza y para volver a comenzar y no perder esa igualdad entre unos y otros. Entonces es un tema muy importante. Entonces primero es el descanso para el hombre, el segundo el descanso para la tierra y luego la cancelación de las deudas y de los compromisos, no para enseñarnos a ser desobligados, sino para mantener la igualdad entre unos y otros. Entonces es un tema muy importante. El jubileo es algo que nos enseña que la vida es cíclica y que Dios se agrada de ciclos donde a pesar de la dificultad tengamos la oportunidad de comenzar de nuevo. Es algo muy importante. Y es bien importante porque muchas veces, en muchas ocasiones, aún dentro del cuerpo de Cristo, habemos quienes nos sentimos hijos de segunda categoría, ¿no? Pero a lo largo de toda la escritura podemos ver que el Señor no hace acepción, que si el extranjero quería habitar y quería guardar los estatutos, que era lo primero que le decía el Señor al pueblo de Israel, ¿no? Guarda mis estatutos, porque eso te hace diferente, porque eso le da el lugar al Señor, del Señor de tu vida. Entonces todo aquel que guarda sus estatutos entra en esta cobertura del Señor, y siempre que uno puede honrar al Señor como se debe, el Señor va a estar por ti. Porque muchas veces cuando uno habla con personas y dice, no, es que eso es con Israel, pero el Señor nunca hizo un plan para unos y para otros, sino quiso incluir a todos. O sea, en esta parte de la remisión, ahí también sigue incluyendo a todos para que vuelva esa igualdad. Sí. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida como creyentes? Porque son cosas que Dios estableció desde el principio, pero ahora, ¿cómo desde nuestra perspectiva, cómo podría ayudarnos a vivir una vida más cercana a Dios? Todo esto que Dios estableció es una instrucción para ayudarnos a vivir mejor, a vivir conforme a lo que Dios estableció. Entonces, vean, vamos a ver algunas porciones que nos van a ayudar de una manera más general a entender estos 3 ciclos de 7 que de alguna manera están unidos unos con otros. Vamos a empezar en Génesis 6, del 1 al 3. Sí, vamos a leer la porción. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, esta porción nos habla de que en ese tiempo había hijos de Dios y había hijos de los hombres. Entonces, vemos que a Dios no les gustó que cuando los hijos de Dios empezaron a tomar por esposas a las hijas de los hombres, algo cambió.
porque el versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Fue algo que a Dios no le agradó. Entonces, esto implica que los hijos de Dios, o los que supuestamente hacían la voluntad de Dios, le desobedecieron y vino una consecuencia como resultado de esta desobediencia. ¿Cuál fue la consecuencia, Vane? Que el Señor puso un límite. Ok, esto es muy importante. Entonces, el Dios verdadero nos dio la libertad de elegir, nos bendijo, pero ante nuestra desobediencia empezó a poner límites. No con el fin de destruirnos, sino con el fin de disciplinarnos. Es algo muy importante. ¿Cuál fue el límite según el versículo 3, Vane? Que ya no habría eternidad, no, o sea, dice que ya no va a contender con él para siempre, sino que el límite es de 120 años. Algo muy importante. Ahorita no tenemos tiempo tal vez de profundizar completamente en este tema, pero yo quiero que ustedes se tomen el tiempo para estudiar, porque a partir de Génesis 6, si Dios se está refiriendo a la edad del hombre como un ser individual cuyo límite antes era la eternidad, pero ahora sus años empezaron a disminuir. ¿Por qué razón tanto los que obedecían a Dios como los que no obedecían a Dios vivían más de 120 años? Entonces, tal vez va a aparecer como una contradicción aparente. Porque dice aquí que el límite entonces iban a ser 120 años. Pero vemos después del capítulo 6 que los hombres vivían más de 120 años, tanto los que le obedecían como los que no le obedecían. Entonces, ¿a qué se refiere con este 120 años? Es algo muy interesante. Vamos a intentar resolver el acertijo, porque sí es interesante. Créanme que cuando Dios establece algo no hay ninguna contradicción en ello. Entonces tenemos que investigar en la Escritura qué es lo que significa entonces 120 años. Vimos que los 3 ciclos de 7 comienzan con el Shabbat, luego es el Shemitah, que son 7 años, y después el jubileo, que son 7 porciones de 7 años, son 50 en total. Entonces, algo muy interesante, Génesis 1. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra, al hombre y toda la creación? 6 días. 6 días. Luego en Génesis 2 nos dice que el séptimo día que pasó, que es el primer ciclo de 7, descansó de su obra. Entonces él bendijo y separó el séptimo día. ¿Ok? Entonces tenemos 6 días más 1 de descanso. Ahora, para entender lo que Dios mismo en la Escritura nos va a dar la respuesta al acertijo, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 8. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ok, entonces estamos viendo que Pedro explica que Dios creó los cielos y la tierra y como juicio por el pecado, precisamente el capítulo 6 de Génesis, perecieron por el diluvio. ¿Qué más dice? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, esta es la parte más importante de la porción porque nos está explicando Pedro algo muy interesante. Entonces, Dios es un Dios eterno que no está sujeto a la carne, que no depende del sol o de la comida o del oxígeno para vivir. Es eterno, es omnipotente, es omnipresente. Y su vida no está limitada al tiempo y al espacio. Entonces nos dice el versículo 8 que para el Señor un día es como ¿cuántos años? Como 1000 años. Y 1000 años Como un día. como un día. Entonces algo muy interesante. La creación fue establecida en 7 días. Pero ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, pudiendo nada más con su pensamiento decir que existieran todas las cosas y en un segundo pudo haber creado todo? ¿Por qué hizo toda la creación en 6 días y descansó el séptimo? Bueno, es que ahí también el Señor nos está mostrando lo que va a venir. Entonces, la razón por la cual creó todo en 6 días, pudiéndolo crear en un segundo, todo absolutamente y con la misma perfección y detalle que en los 6 días, fue porque quería enseñarnos un patrón. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este? Porque si dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, el Señor nos mostró en Génesis que en 6 días viene siendo la creación y el punto en el que al hombre le está dando un límite de tiempo. Entonces es muy importante, 6 días son de trabajo, que si los multiplicamos por 1000, ¿cuántos milenios son? 6000 años. Entonces tenemos el primer día de la creación que equivale a 1000 años, el segundo día 2000 años, el tercer día 3000 años, etc. Y luego el séptimo día es el último milenio, donde es de qué? Es santo. Es el descanso, es el día que Él bendijo y apartó o santificó. ¿Sí? Entonces tenemos 6000 años, límite de la humanidad. Y viene el reino milenio. Y luego viene el reino milenio que leímos en Apocalipsis, 1000 años en los cuales vamos a reinar con nuestro Mesías. Y Satanás va a ser atado, encarcelado, y terminando ese milenio, él va a ser suelto y viene la batalla final. Entonces, ¿cómo encajan aquí los 120 años que Dios estableció? ¿Qué pasa si dividimos 6000 años entre 120? Nos va a dar el...
50 años. 50 años. Ok, entonces a lo que se estaba refiriendo Dios cuando dijo que el límite para la humanidad era de 120 años, multiplicamos 120 por 50, los 6,000 años, los primeros 6,000 años de la creación, que son el equivalente a los 6 primeros días de la creación, y el último milenio es el Shabbat milenial. Entonces ahora sí todo el rompecabezas encaja. El primer ciclo de 7 es el descanso para el hombre, que prefigura los 6 milenios que Dios le dio de oportunidad al hombre para vivir y tomar la decisión de reconciliarse con Dios, porque al término de esos 6,000 años se acabó la oportunidad y los que se hayan reconciliado con Él van a ser reunidos con nuestro Mesías y vamos a reinar por 1,000 años en el Shabbat milenial. Entonces, todo el ensayo del Shabbat es prepararnos para el último milenio, donde vamos a reinar con el Mesías. Es muy interesante porque normalmente las personas cuando leemos la escritura sin profundizar, leyendo como un libro que podemos entender con nuestro intelecto, sin profundizar, sin la inspiración del Espíritu Santo, no podemos llegar a esta parte en la que el Señor dice, o sea, escudriña mis escrituras y ahí es en donde uno va a encontrar la vida. ¿Sabes qué es lo que pasa, Vane? Es que somos flojos. Vemos algo que no entendemos y damos vuelta a la página. Son 120 años, pero vivieron más años. Bueno, después lo investigo y pasamos al siguiente capítulo y seguimos leyendo y dejamos pasar muchas cosas que en el momento no entendemos, pero no buscamos en la escritura la explicación. Entonces, cada vez que hacemos eso, estamos perdiéndonos de algo que Dios reveló, lo cual tenemos, como tú dijiste, tenemos que investigar y profundizar, pero en las mismas escrituras, para saber a qué es a lo que se estaba refiriendo Dios. Entonces, no es el problema que seamos tontos o que haya gente más inteligente que nosotros. Simplemente cuando vemos algo que no entendemos, pasamos la página y pretendemos que no lo leímos y seguimos. O vamos a internet, ¿no? Considerando como que internet tiene la respuesta a todo. Y entonces se encuentra lo que, como yo encontré, ¿no? Esa disparatabilidad de que ahora los jubileos son de 25 años. Imagínate, Dios dice que los jubileos son de 50, pero ahora el hombre establece que son de 25. A partir del año 1300 son de 25. Entonces, ese es el problema. Somos flojos, le creemos más al hombre que a Dios y no nos gusta investigar. Entonces, prácticamente lo que hacemos es perder la enseñanza que tiene Dios para nosotros, porque preferimos darle vuelta a la página cada vez que encontramos algo que no entendemos. Y es que es feo porque en realidad es como que no quieres conocer al Señor. Porque en realidad a través de su palabra es como uno lo vamos a conocer. Y es por eso que, por lo menos en mi caso, yo al no conocerlo, no confías en Él. Y no lo conozco porque me da tedio o tengo otras cosas que hacer o vivo en el ay, es que me quedé en esto, es que tenía que ver esto. Y entonces ya no conozco al que me da la vida, pero tampoco le confío mi vida. Y además estás perdiendo muchas cosas muy importantes que Dios estableció precisamente para nuestra instrucción. Entonces es como desechar todo el valor que Dios puso en la Escritura para que podamos crecer. Entonces vamos desechando cosas cuando toda la respuesta está aquí. Y no es que haya gente más inteligente que nosotros, simplemente
nos da flojera y pasamos la página, y es muy importante. Toda esta conexión de cosas, de los ciclos de 7, es algo muy importante. ¿Qué representa el 7 en la escritura? Cumplimiento. Perfección y cumplimiento. Entonces, todo lo que Dios estableció para nuestro descanso, para nuestra bendición, la restauración de las deudas, la libertad de los cautivos. Fíjate, cuando alguien Dios estableció en la Torá que cuando alguien cometía un agravio contra otra persona, por ejemplo, yo voy a tu casa y rompo algo muy valioso, si yo no tenía con qué pagarlo, entonces la razón de la esclavitud en la escritura, que es una esclavitud totalmente diferente a la que estableció el hombre, decía que entonces yo tenía que trabajar para ti hasta pagar la deuda. Hasta pagar la deuda. Una vez que yo liquidara la deuda con mi trabajo, yo ya debería de quedar libre. Pero si se atravesaba el jubileo, tú por misericordia tenías que dejarme en libertad y considerabas la deuda pagada. ¿Con qué propósito? Nuevamente Dios lo estableció para que siguiéramos siendo iguales. Entonces es algo muy importante. Para Dios en su misericordia, Él es nuestro creador, pero todos los demás debemos de ser iguales. Pero tenemos que aprenderlo de una manera práctica. Entonces, si yo te ofendía o si yo cometía un daño a tu propiedad, tenía que reponerlo. Si no tenía dinero, lo reponía con trabajo. Pero una vez que se saldaba la cuenta, volvíamos a ser iguales. ¿Sí? Es algo muy importante. Y lo que sucede hoy en día es que todas estas cosas serían tan fáciles si las aplicáramos a nuestra vida diaria, de terminar con los pleitos y malos entendidos dentro de la congregación, porque Dios estableció un sistema con justicia para que cada vez que yo te dañara o tú sufrieras un daño de alguien, se repusiera, pero volviendo a ser iguales. Porque cada ciclo de 50 de jubileos o Yobel, todos volvían a ser iguales. Entonces no había gente ni más rica ni más pobre. Todos volvíamos y teníamos la oportunidad de ser restaurados. Entonces es algo muy importante y sería algo muy sencillo. Si realmente lo pusiéramos en práctica, podríamos vivir en paz y sin ningún problema. Y es interesante porque la misma escritura nos dice que tenemos que esforzarnos para ser y llegar a ser a la estatura del varón perfecto, ¿no? Y en realidad el Señor Jesús no vino a hacer otra cosa que no era la voluntad del Padre. Y claramente en esto que estamos viendo podemos ver que el Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Y entonces, si nosotros como personas viviéramos de forma práctica lo que Él nos instruye, haríamos lo mismo con el hermano. Amaríamos, tendríamos misericordia y entonces podríamos vivir en equilibrio. Fíjate, vamos a Mateo 5. Y vamos a ver qué dice Jesús acerca de esto. Porque prácticamente el Yobel o jubileo es precisamente lo que Dios estableció como la justicia, hacer lo justo. Vamos a leer el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el problema de hoy en día es que cada vez que tú quieres aplicar la justicia, eres perseguido. Porque al mundo, el sistema que Satanás estableció está totalmente en desacuerdo con la justicia. De hecho, vivimos en una sociedad injusta. Hay mucha gente que es inocente que está en la cárcel.
Y los que deberían estar en la cárcel están libres y gozando de la vida, gastando los millones que nos robaron, porque vivimos en una sociedad injusta. Si hiciéramos la voluntad de Dios con todas estas cosas que Él estableció, ¿sí?, Jesús jamás hubiera declarado esto. Y lo más importante es una promesa. Si nosotros intentamos vivir como Dios estableció, aplicando la justicia, y eso precisamente se refiere al ciclo de 7, al Shabbat, al segundo ciclo de 7, que es la Shemitah, y al tercer ciclo de 7, que es el jubileo, como muchas otras cosas que Dios estableció, nosotros viviríamos justamente y no habría necesidad de padecer persecución a causa de la justicia. Pero ahora estamos al revés. Como elegimos desobedecer a Dios, ahora los justos son los que son perseguidos. Pero hay una promesa para ellos. ¿Cuál es la promesa, Vane? Que heredarán el reino de los cielos. Si tú vives justamente, no importa lo que los demás te hagan a ti, tú vas a ser parte del reino de los cielos. Pero para eso tienes que conocer a Dios y poner en práctica lo que Él estableció. Si tú le rompiste algo a tu prójimo, se lo tienes que reponer. Si tú le pediste prestado y se te olvidó pagar, tienes que reponerle más una quinta parte más. ¿Sí? Si no diezmas y no ofrendas, Dios no te puede bendecir. Entonces son muchas cosas que implican la obediencia, pero todo se trata acerca de la justicia. Para que Dios pueda mantener esa justicia, tenemos que obedecer su palabra y tenemos que vivir como Él estableció. ¿Hay algo que quieras comentar antes de despedirnos? Solamente sería agregar un poquito esta parte de hacer como el Señor nos instruyó y como usted mencionaba ahorita de la restitución cuando uno hace algo. El Señor también nos decía o en su tiempo estableció que teníamos que preocuparnos por todos, ¿no? Por los de tu casa, por las viudas, por los huérfanos y aún por el extranjero. Entonces, y el Señor bendice, el Señor hace que sea suficiente y hasta más para que tú puedas compartir con aquel que lo necesita y que no lo hagas de una forma buscando obtener algo a cambio, ¿no? Sino buscando es ser justos y honrando a Dios. Entonces, ya para terminar y como confirmación a lo que tú dijiste, si ustedes leen con cuidado del 25 hasta el final, va a haber algunos versículos muy importantes donde Dios establece que estos son sus mandamientos y que si nosotros los obedecemos vamos a obtener su bendición. Tú hablaste acerca de que vamos a tener paz y vamos a fructificar y vamos a crecer, pero es condicional, todo depende de nuestra obediencia a Dios. Bueno, que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.